Hola chicos, esta es una nueva sesión de nuestra asignatura de Química General. En esta semana estaremos tratando el tema de composición y diluciones. Para los que obtengan el material que se está presentando en el vídeo, podrán acceder en esta nueva presentación, en la segunda diapositiva, los videos que están insertados en forma orgánica para introducir la temática. Esta temática o los videos relacionados acá son de la Universidad Politécnica de Valencia, y lo cual lo relacionamos dentro de las diapositivas con temas de diluciones y de ejercicios prácticos. Bien, en principio hablaremos un poco de lo que es la fórmula masa y el concepto de mol, para lo cual tendríamos que abarcar una temática que tiene que ver con las masas para las sustancias covalentes en términos de unidad de masa atómica. Entonces, para estas sustancias covalentes, la fórmula está representada por el número y tipo de átomos que componen la molécula como tal. Es decir, que la masa atómica de la molécula se da representada por el aporte que haga cada uno de los átomos con su masa atómica individual y evidente en el número de átomos de esa especie química que aparece dentro de la molécula. Por ejemplo, en el caso del cloroformo, que es la que tenemos en esta tabla, aparece que el cloroformo tiene un átomo de carbono, uno de hidrógeno y uno de cloro. Perdón, 3 de cloro. Lo que en disputa tendríamos que buscar o consultar en la tabla periódica, si es que no lo recordamos, es la masa atómica de cada uno de estos elementos. En el caso del carbono es 12,01 AMU o unidades de masa atómica. En el caso del hidrógeno es 1.008 unidad de masa atómica y en el caso del cloro 35.45 unidad de masas atómicas. Recuerda que cada uno de estas promedio de masas atómicas que aparecen en las tablas periódicas deben ser multiplicadas por el número de átomos que aparecen en la expresión o en la fórmula molecular. Cada uno de estos elementos se multiplica entregando un subtotal de cada uno de ellos y a la final se hace una sumatoria para encontrar la masa molecular de lo que es el cloroformo, dándonos un 119.37 AMU o unidades de masa atómica. Recuerda que la unidad de masa atómica es la manera como se expresa la cuantificación de la materia a una escala atómica o molecular, que no puede llegar a ser o no se deben utilizar ni libras, ni kilogramos, ni otras unidades, porque representarían cantidades muy bajas en comparación con ellas. Los enlaces covalentes están constituidos por el compartir electrones en sus últimos orbitales, como en el caso del enlace simple, el enlace doble o enlace triple, donde gráficamente se alcanza a ver cómo se comparte en pares los electrones de estos últimos orbitales, compartiendo 2, 4 o 6 en el caso del agua, dióxido de carbono o nitrógeno. Un poco diferente, podríamos llegar a indicar. También tendríamos que hablar un poquillo de lo que son los compuestos iónicos, que diferente
de pronto a los compuestos covalentes que están relacionados con este tipo de enlace. En el caso de los compuestos iónicos, estos sí pierden carga electrónica en sus últimos orbitales, generando que los iones sean partículas las cuales sí están cargadas eléctricamente. Quien gana el electrón se carga en forma negativa y quien lo pierde se carga en forma positiva. Inicialmente recordando de que estos en principio estaban neutralizados. Por tanto, cuando se unen, llegan a neutralizarse como tal. A pesar de que se pierden electrones o se ganan electrones, recuerda que la masa del electrón con respecto a las masas de los protones y los neutrones es demasiado baja. Por tanto, a la final no se va a tener en cuenta para verificar lo que es la masa global de la molécula, porque sería muy irrisorio la variación que genera el hecho de que pierdas o ganes electrones en términos de masa, ¿no? El sulfato de aluminio es un compuesto iónico que se usa en la fabricación de papel y en varios procesos de purificación de agua. Entonces la fórmula masa de él en términos de AMU sería, en el caso de la expresión que la encontramos bien definida ahí, encontramos que aparecen 2 átomos de aluminio, 3 átomos de azufre y 12 átomos de oxígeno. Cada una de las masas atómicas las puedes verificar en la tabla periódica y luego de eso procedemos a multiplicar por la cantidad de átomos para sacar los subtotales en AMU y luego el total general de la masa atómica de la sustancia, en este caso de la molécula de sulfato de aluminio, con un valor de 342,14 AMU. Un ejemplo de una sustancia iónica es el cloruro de sodio, componente principal de la sal de cocina, por ejemplo, y de muchos componentes o de muchos elementos en cocina y en la industria de alimentos, bastante utilizado en términos generales. Llegamos finalmente al mol. El mol es una unidad, como se indica aquí, de cantidad similar a las unidades familiares como los pares, docenas, etc. ¿Cierto? Realmente no hace referencia a un elemento, sino a un conjunto de elementos. Ese conjunto de elementos realmente son las unidades de átomos, moléculas o iones. Bien, por eso entonces el mol convenientemente se define como un mol, se define como la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades discretas. Discretas quiere decir que sean contables, ¿no? Como átomos, moléculas o iones. Quiere decir, en otro orden de ideas, que un mol es una cantidad de sustancia que contiene un número de 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones, dependiendo de las especies, de las formas, de la presentación que tengas frente a ti de la especie química. Ese número 6,022 por 10 a la 23 obedece a un dato experimental que se ha generado, o sea, a partir de experimentos se ha demostrado ello, y esto lo hizo merecedor de un nombre, básicamente se llama número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, en honor al científico Amedeo Avogadro, que es quien, digamos, se considera el padre de estos ensayos y por lo tanto esta constante relacionada con la mol hace la definición de la misma. En términos generales, cualquier mol de cualquier especie química, siempre y cuando ya sea la mol, bien, contiene
un número de 6.022 por 10 a la 23, vuelvo y digo, átomos, moléculas o iones, dependiendo del caso que tengas al frente. Si es de átomos lo que estás hablando, átomos; si es de moléculas, moléculas; y si es de iones, iones. Bien, cualquiera de las tres. Para lo cual necesitamos entonces tratar de definir lo que es la masa molar. Una cosa es la masa atómica promedio que se da en MU, AMU, y otra cosa es la masa molar que por lo menos se debe dar en gramos divididos por cada mol. En el caso que utilices gramo como unidad de masa, la mol también tiene un apellido, se llama mol gramo en el fondo. En química por lo regular no se utiliza, cuando hablas de gramo, no se utiliza el apellido en la mol, porque se escribe mol-gramo. Por lo regular no se hace. Pero en otras áreas de la ciencia puede que se especifique. Por ejemplo, lo que quiere decir esto es que la masa molar realmente es el mismo número atómico, pero expresado en gramos sobre mol. Quiere decir, por ejemplo, el carbono, que es 12,01, su masa atómica promedio, su masa molar sería 12,01 gramos dividido por mol gramo. Bien, pero también podrías decir 12,01 kilogramos sobre mol kilogramo. ¿De quién? De carbono. También podrías decir 12,01 toneladas sobre mol tonelada de carbono, etc. Mientras que cambias la unidad de masa, tienes que cambiar la mol, porque también la mol tiene múltiplos. Tiene mol gramo, mol kilogramo, mol tonelada u otro tipo de mol que por lo regular en química se utiliza es gramo sobre mol gramo y punto. Pero en otras áreas de la ciencia se pueden llegar a utilizar estas otras que acabo de comentar. En síntesis, lo que debes entender es que la relación masa-mol no cambia si son consistentes la unidad de masa con la unidad de mol. Y que la que nosotros conocemos en química es gramos contra mol. Y cuando nos hablen de esta, sabemos de entrada que estamos hablando de gramos contra mol gramo, aunque no le coloquemos esta otra parte. El hidrógeno, el oxígeno y sodio y cloro aparecen como otros ejemplos donde usted puede ver que la masa atómica es básicamente numéricamente igual a la masa molar, pero que se expresan en unidades diferentes. Como son moles de lo que estamos hablando, una mol de carbono tiene 12,01 gramos. Una mol de oxígeno de hidrógeno tiene 1,08 gramos. Una mol de oxígeno 16 gramos. Una mol de sodio 22,99 gramos. Y una mol de cloro 35,45 mol. Se ha definido la mol entonces como aquella cantidad, por eso dice aquella cantidad, o sea, quiere decir que la cantidad no es la misma, y mire que la cantidad no es la misma, en el caso de las masas molares, cada uno de los ejemplos, pero lo que sí va a hacer es que si está definido como la masa, como la mol, entonces contendrá 6,022 por 10 a la 23. Quiere decir que 12,01 gramos de carbono contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. 1,008 gramos de hidrógeno contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si tuviésemos el cloro, 35,45 gramos de cloro contienen 6,022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Si tienes menos masa que 35,45 de cloro, tendrás más átomos de acuerdo a la proporción directamente. Y si tienes menos masa de 35,45, tendrás menos átomos que 6,022 por 10 a la 23. Determinando el número de moléculas de la masa de un compuesto. Por ejemplo, en este caso tenemos un endulzante que contiene un endulzante artificial que contiene 40 miligramos. Recuerda que miligramos es la décima parte de gramo de sacarina C7H5NO3S, que contiene la fórmula estructural que aparece en la imagen. Dado que la sacarina tiene una masa molar de 183,18, y esto es un dato que nos entregan. Bien, esto es un dato que nos entregan.
ya entregan este pequeño dato aquí. Nos han entregado este dato. Vamos a tomar un borrador y aparte de ello tomemos una marcador, más bien aquí tenemos, bien, 183,18 gramos mol es la masa de la sacarina, ¿no? En este caso 183,18 gramos mol contendrían, si tendremos esta cantidad, si tuviésemos esa cantidad, que no la tenemos, no tenemos 183,18 gramos, tenemos 40 miligramos, ni siquiera gramos, 40 miligramos, que son 0,04 gramos, no alcanza ni a ser ni un gramo, entonces contiene mucha menos cantidad de átomos. Si eso no es lo que nos pregunten. Si esta fuera la cantidad que tuviésemos de 183,18, tendría que responder que hay 0,022 por 10 a la 23 moléculas, en este caso porque estamos hablando de moléculas de sacarina, pero bueno, ese no es el caso. Nos preguntan cuántas moléculas de sacarina hay en una muestra de 40 miligramos. ¿Cuántas moléculas de sacarina hay en una muestra de 40 miligramos? ¿Y cuántos átomos de carbono hay en la misma muestra? Nos preguntan por el compuesto total y nos preguntan por uno de los componentes de la molécula. Entonces, lo primero que habría que hacer es tener la masa de la sacarina. En este caso, recuerda que eran 40 miligramos, ¿no? Si te acuerdas, 40 miligramos. Hay que dividirla, ¿sí?, por la masa molar de la sacarina para obtener el número de moles de sacarina. Y esto multiplicarlo por el número de Avogadro. Recuerda que el número de Avogadro tiene 6,022 gramos por cada mol, dividido por mol. Y eso te daría el número de moléculas de sacarina. Esto es el primer paso que vamos a hacer usando la masa dada. Entonces tenemos, recuerda, 40 miligramos son 0,04 gramos de sacarina. Multiplicado o dividido. Puedes multiplicar por una mol de sacarina arriba, que contiene 183,18 gramos de sacarina precisamente. Los gramos de sacarina se eliminan y nos quedan las moles de sacarina, multiplicado por el número de moléculas que tiene, una mol de sacarina, o sea, 6,022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, moléculas de sacarina, sobre una mol de sacarina, que es lo que contendría ese número. Las moles de sacarina se eliminan, todo esto se elimina, esto también se elimina, y a la final me quedarían moléculas de sacarina. Si hacemos la operación 0,04 por 6,022 por 10 a la 23 dividido entre 183,18, obtendremos 101,31 por 10 a la 20 moléculas de sacarina. Y esta es la respuesta de la primera parte. 1.31 por 10 a la 20 moléculas de sacarina. La fórmula del compuesto la tendríamos que utilizar para sacar las moléculas o átomos de carbono. Para ello, mira cómo es la expresión de la sacarina. 7 carbonos, 5 hidrógenos, 1 nitrógeno, 3 oxígeno, un azufre, ¿no? Esto nos da la siguiente expresión. Si ya tenemos 1.31 moléculas de sacarina, sabemos que existe a partir de la relación molecular, o a partir de la fórmula molecular, que cada 7 átomos de carbono
o una molécula, como quieras decir, 7 átomos de carbono están constituidos dentro de una molécula, que es la que está ahí, una molécula de, hay que hacer el factor, la relación que hay, 7 carbonos por cada molécula completa de sacarina. Ya lo que tienes aquí son moléculas. Las moléculas de sacarina se eliminarían y te darían el número de átomos de carbono, que sería 7 veces ese valor, dándonos 9.20 por 10 a la 21, pero átomos entonces de carbono. Si me hubiesen preguntado por la de, qué sé yo, la de nitrógeno, sería un átomo de nitrógeno por cada molécula de sacarina. Y en ese caso sería numéricamente igual, 1.31 por 10 a la 20, ya que es solamente un... en el caso que hubiese sido el oxígeno, te daría 3 veces, ya que hay 3 átomos de oxígeno. En el caso que es hidrógeno, te daría 5 veces, ya que 5 veces ese valor inicial de moléculas de sacarina, ya que son 5 átomos. Y así sucesivamente. Bien. Un momento. Borremos todo y vamos. Y continuamos. Las fórmulas empíricas y las fórmulas, cómo se pueden expresar a partir de fórmulas empíricas en fórmulas moleculares. Recuerda que la fórmula empírica es la relación mínima de átomos que existe para la composición de una estructura molecular. No es el número de átomos verdaderos que componen una sola molécula, es la relación mínima que hay entre uno y otro. Bien. Así que no es, mientras que la fórmula molecular sí es la relación exacta de átomos que va dentro de la molécula. A veces es reducible y a veces no. La fórmula empírica realmente es la fórmula molecular, perdón, vendría siendo un múltiplo de la fórmula empírica. Algunas se pueden reducir, vuelvo y digo, otras no. Pero bueno, lo primero que vamos a explicar es la composición porcentual en masa, que es una de las formas más utilizadas de expresar la composición. Y tiene que ver con el hecho de relacionar la masa de un elemento o de un átomo con respecto a la masa de todo el compuesto. Es dividir, por ejemplo, en el caso que tengamos hidrógeno, carbono, ¿cierto? Es dividir la masa de hidrógeno entre la masa del compuesto multiplicada por el 100%. La masa de carbono entre la masa del compuesto multiplicada por el 100%. Las masas deben estar expresadas en las mismas unidades para poder reducirlas. Y en el fondo, tácitamente quitaremos, digamos, la masa de la sustancia de hidrógeno, porque la sustancia hidrógeno es una cosa y el compuesto es otra. Entonces eso no se podría eliminar, se podría eliminar el kilogramo del uno con el kilogramo del otro, pero o el litro, o la libra del uno con la libra del otro, etcétera. Pero lo que quiero decir es que las unidades de masa tienen que estar en las mismas unidades, en el mismo sistema, para que las puedas reducir y después sí multiplicarla por el porcentaje para que te entregue el porcentaje de hidrógeno o porcentaje de carbono o el porcentaje del átomo A con respecto al átomo B y así sucesivamente. Determinando el porcentaje de composición de la fórmula masa, bueno, existe otra manera que es expresarlo no con respecto a la masa que le acompaña, sino más bien a la masa, pero expresada en términos de unidad de masa atómica. Y es lo mismo, en el caso que tengas una molécula, sencillamente expresas más bien la masa atómica de la sustancia que está en referencia con respecto a la masa atómica de la molécula. Por ejemplo, en el caso de NH3 sería la masa atómica de nitrógeno, que es 14,01 AMU, si quieres encontrar porcentaje de nitrógeno, con respecto a la masa de NH3, que es la molécula, que estaría en 17,03 AMU. Lo que indicaba yo era que no podías antes, o sea, tú los AMU los puedes eliminar, pero el nitrógeno y NH3, ¿qué haces con ellos? Tácitamente los quitas, se eliminan
después se reincorpora, pero cuando lo vas a abrir y lo expresas en porcentaje. En el caso del hidrógeno sería lo mismo, su masa atómica, aquí me equivoqué, aquí no es, aquí es H, con respecto a nitrógeno, por 100%. Vuelvo y digo, lo expresas como porcentaje y que tienes que tener claridad que los porcentajes también se pueden expresar como relaciones fraccionarias. Bien, cuando quieres quitar el símbolo de porcentaje. O sea, 90% también se puede escribir como 90 de la parte A con respecto a 100 partes del todo. En este caso, parte A un átomo y el todo viene siendo las moléculas. Determinación de las fórmulas empíricas. Para determinar las fórmulas empíricas, aquí ya hay un ejemplo, pero el esquema de cálculo aparece abajo. El esquema de cálculo, veamos, por ejemplo, cómo se llega a una fórmula empírica a partir de un ejemplo. Si tú tienes 1.17 gramos de carbono y 0.287 gramos de hidrógeno, nos piden cuál sería la fórmula empírica de un compuesto que está aportando estas dos cantidades. En el caso del carbono se obtiene el número de moles, 1.71 gramos de carbono por 1 mol gramo de carbono, que pesa o tiene una masa de 12,01 gramos de carbono. Los gramos de carbono se eliminan dándote 0,142 mol gramos de carbono. Por el otro lado, en el caso del hidrógeno, tendrías 0.287 gramos de hidrógeno por 1 mol gramos de hidrógeno, que tiene una masa de 1,008 gramos de hidrógeno. Los gramos de hidrógeno se eliminan y te daría 0.284 mol gramos de hidrógeno. Para obtener los coeficientes que le acompañan, debes dividir el número de moles entre el número de moles de la especie menos abundante. O sea, el número de moles de cada una, dividirla entre el número de moles de la especie menos abundante. De las dos especies, tenemos dos especies, la menos abundante es carbono, 0.142, entonces para contener el coeficiente de carbono es 0.142 entre 0.142 y la del hidrógeno 0.284 dividido entre 0.142, obteniéndose CH2, que sería la fórmula empírica. No quiere decir que por cada este compuesto contiene una fórmula empírica que por cada átomo de carbono aparecen dos hidrógenos. ¿Esta es la fórmula molecular? No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Puede ser que la fórmula molecular tenga 2 carbonos, 4 hidrógenos. Puede que tenga 3 carbonos, 6 hidrógenos, etc. Es lo que quiero decir. Es un múltiplo de esta. Puede ser múltiplo por 1, múltiplo por 2, múltiplo por 3, múltiplo por 4, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales, el bloque para llegar a este punto es muy simple. Si tienes la masa del átomo A y la masa de un átomo X, para obtener, lo primero que haces es buscar las moles de la masa atómica del elemento o el átomo A, dividiendo por la masa molar para llegar a las moles de A. Y en el caso de X, pues lo mismo, la masa atómica de X es dividida por la masa molar para obtener las moles de X. Luego, cada número de moles se divide entre la especie menos abundante para obtener el coeficiente de átomos de X y el coeficiente de átomos de A y de X, perdón, de A y de X. Y eso te da lo que es la expresión de la fórmula empírica. También podrías determinar el porcentaje de composición de la fórmula masa. Esto también se puede obtener de una manera muy similar al caso anterior. Entonces, cuando la composición porcentual de un compuesto está disponible, o sea, en vez que te den cantidad en masa, o en vez que te den la masa atómica,
en vez de esto te reportan el dato en porcentaje en masa. Por ejemplo, en el caso de la fermentación, la bacteria del grano para producir alcohol forma un gas. ¿Sí? En la fermentación se genera un gas. Esta tiene que ser una fermentación no alcohólica, sino más bien una fermentación acética, ¿bien? O alcohólica, en este caso también puede ser. Para producir etanol forma un gas con una composición porcentual de 27.29 y 72,71%. ¿Cuál es la fórmula empírica de este gas? Pues 27,29 también se puede expresar como lo que se llama 27,29 gramos de carbono, como diciendo, por cada 100 gramos de compuesto. Y 72,71% también son 72,71 gramos de oxígeno, que es lo que nos dijeron, por cada 100 gramos de compuesto. ¿Cuál es el compuesto? Pues no sabemos todavía. Es conveniente que cuando te den los datos en forma de porcentaje, escojan una base de cálculo, y esa base de cálculo, por facilidad, ya que aquí está dividido por 100 gramos de compuesto, lo tomes como si fueran 100 gramos de compuesto lo que tiene, para poder hacer los cálculos con más facilidad. Si tienes una muestra como base de cálculo, algo que tú escoges, de 100 gramos, cada una de estas entonces estaría multiplicada por 100 gramos. Por lo tanto, también en 100 gramos de muestra tendrías, lo que quiere decir, si tú tienes 100 gramos de muestra, también si quiere decir que 27,29 gramos son de carbono y 72,71 gramos son de oxígeno. Si la muestra fuese, por eso que es una base de cálculo, Así que de ahí se procede igual que en el caso pasado, o sea, 27,29 gramos de carbono se pasan a moles, se obtiene el número de moles de carbono, 72,71 gramos de oxígeno se pasan a moles, aquí también hay un error, es de oxígeno, y se obtienen las moles de oxígeno. Luego los coeficientes se sacan dividiendo el número de moles entre la especie menos abundante, entre carbono y oxígeno. La especie menos abundante es carbono y se tiene C2, que sería 2.272 entre 2.272, o oxígeno 4.544 entre 2.272, obteniendo CO2, que es dióxido de carbono. En este caso, el dióxido de carbono, esa es su fórmula empírica, tanto es la mínima relación como también es su fórmula molecular, porque el factor de multiplicado en este caso es 1, para ese caso particular. No existe un dióxido de carbono con 2 carbonos y 4 oxígenos, ¿no? Aquí está perfectamente equilibrado. La carga del oxígeno es 2 menos, multiplicado por 2 da 4 cargas, y la valencia del carbono es 4, también disponible para el apareamiento en la especie química. La derivación de las fórmulas moleculares, bueno, en este caso, ¿cómo se deriva una fórmula molecular? Muy parecido a los casos que se comentaron. La nicotina, un alcaloide en la familia de las plantas de hierba mora, que es principalmente responsable de la naturaleza adictiva de los cigarrillos, contiene 72,02% de carbono, 8,71% de hidrógeno, 17,27% de nitrógeno. Si tienes 40,57 gramos de nicotina, los cuales forman 0.25 mol de nicotina, ¿cuál es la fórmula molecular? Bien. Para ello, lo primero que se hace de la misma forma. Si tienes porcentajes, es bueno que la base de cálculo para ti sea 100 gramos de, como si tuviera 100 gramos de nicotina en este caso. Por lo cual, si tienes 100 gramos de nicotina, 72,02 gramos de carbono ahí en esa muestra, y esa cantidad la pasas a moles de carbono multiplicando por
la masa molar de carbono, obteniéndose 6,163 mol de carbono. En el caso del hidrógeno, esos 100 gramos de nicotina contendrían 8,71 gramos de hidrógeno y lo multiplicas por la masa molar del hidrógeno obteniendo 8,624 mol de hidrógeno. En el caso de el nitrógeno, esa muestra de 100 gramos tendría 17,27 gramos de nitrógeno multiplicado por la masa molar de nitrógeno obtendría 1,273 mol de hidrógeno. Luego se calculan las relaciones molares en estos elementos en relación con el elemento menos abundante. ¿Cuál es el menos abundante de todos los tres? El nitrógeno. Por lo cual obtendrían, para obtener los coeficientes en el caso de carbono, este es el caso de carbono, ¿sí? Este sería el caso de hidrógeno y este sería el caso de nitrógeno, que sería el mismo, perdón. Nitrógeno aquí, hidrógeno acá y carbono acá. Llegaríamos entonces a los coeficientes dividiendo entre la especie menos abundante. Cada una de esas moles nos daría para el nitrógeno, perdón, para el carbono 5, para el hidrógeno 7 y para el nitrógeno 1. Llegando a la composición aproximada de números en enteros. Realmente los valores no son enteros, no da 5, 7 y 1, dan valores de 1, 4,998, 6,994 que se deben redondear al entero más próximo. Bien, las relaciones molares entonces de carbono a nitrógeno, de hidrógeno a carbono, bueno, aquí tendríamos que darnos cuenta que a partir de esas relaciones tendríamos mínimo una relación que sería más bien como la expresión empírica. Si sacas entonces la masa para 5 carbono, 7 hidrógeno y un nitrógeno, eso te daría una masa de 81,17 AMU por la unidad de la fórmula, o sea, por esa fórmula empírica que acabamos de encontrar. Recuerda que tendrías que esto que está aquí proviene de C5, aquí está escrito, pero H7, perdón, nitrógeno. Bien, que está aquí escrito, míralo aquí. Calculamos la masa molar de nicotina porque ya tenemos ese valor. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues la masa que nos dieron, 40,57, que están contenidos en 0,25 moles de nicotina. Estos sí son datos reales. Por lo tanto, al dividirlos, obtendría la masa molar de la nicotina, que es la verdadera, la de las moléculas, la de la 162,3 gramos de nicotina por mol. Para ello entonces lo que debo comparar entonces es la masa molar verdadera contra la masa atómica de la fórmula. O sea, dividirlo para poder saber cuántas veces contiene la una a la otra. 162,3 gramos mol entre 81,13 gramos por la fórmula unitaria o la fórmula empírica. Nos daría un factor de 2 por cada molécula. Bien, porque los gramos sí se eliminan. Así podemos derivar que en vez de tener C5H7N1 sería 2 veces ese valor. Realmente entonces la nicotina tiene C10H14N2 o C5C7N 2 veces, como quieras expresarlo. De esta manera se llega a las fórmulas moleculares en el caso, comparando la empírica contra un dato molar que ya tengas en el ejercicio. En el caso molar te lo pudiste derivar a partir de este dato de 40,57 gramos de nicotina contra 0,25 moles.
molaridad, y llegamos entonces a la concentración. Una de las formas de expresar la concentración más común es la molaridad. Recuerda que una solución es una mezcla homogénea en el cual aparecen dos elementos o dos partes clave, lo que es un soluto y un solvente. Por lo regular, para llamar solución homogénea, estamos hablando de que el soluto aparece en mucha proporción que su solvente. Cuando hablamos de soluciones muy concentradas, ya se rompe ese equilibrio para encontrar lo que llamamos mezclas complejas, donde la viscosidad aparece como un factor muy importante, y no es el caso del que estamos hablando. Estamos hablando de soluciones en las cuales la concentración no ha roto el límite de solubilidad del solvente. Bien, la forma más común de expresar la concentración y la más usada se llama molaridad, simbolizada con M. Es una unidad de concentración muy útil en las aplicaciones en la química y se deriva como la cantidad de moles que hay contenida en un litro de solución. Cantidad de moles N en un litro de solución, en un litro de la mezcla homogénea, no del solvente, sino de la mezcla. Número de moles de la especie de la que estés hablando o del soluto con respecto a un litro de solución. Un caso o un ejemplo que tenemos es encontrando la concentración típica del vinagre, donde si tenemos vinagre de 0.839 molar, recuerda que la M es molar, de molaridad, ¿qué volumen de vinagre contiene? 75,6 gramos de ácido acético. Bien, el vinagre es una mezcla que contiene ácido acético aproximadamente al 4% en forma natural, pero no quiere decir que esa sea la concentración siempre y en todos los casos. Aquí nos han dado como una concentración, no en porcentaje, sino molar, de 0.839 molar. Bien, ya sabes, el ácido acético contiene, el vinagre es una solución acuosa que contiene ácido acético. Y nos preguntan qué volumen de vinagre, o sea, de la solución, llega a contener 75,6 gramos de ácido acético. Primero se usa la masa molar para calcular las moles de ácido acético, porque es lo primero que queremos, ¿no? Bien, entonces para ello, y luego posiblemente vamos a utilizar las moles contra la concentración para encontrar el volumen. Esto quiere decir que si combinamos los dos, podríamos llegar a obtener los litros o la cantidad en volumen que queremos. Podemos hacerlo en un solo paso, que por lo regular es más conveniente hacerlo así, que está esquemáticamente, aparece acá. Gramos de soluto por mol soluto sobre gramos de soluto, que sería la masa molar, por los litros de solución sobre las moles, que sería la concentración escrita en forma invertida, y eso nos daría el volumen. Realmente estamos haciendo un balance de masa. Partiríamos de la cantidad de masa de ácido acético que contenemos. 75,6 gramos de ácido acético. Si yo sé que una mol de ácido acético tiene una masa de 60,05, ¿cómo sé yo esto? Pues consulto la masa atómica. Primero buscaría en la bibliografía cómo es el ácido acético, SH3CO2H. Luego de que lo tengo identificada su molécula, pues busco en la tabla o consulto en internet o lo derivo de la tabla periódica la masa atómica. La puedes verificar y vas a ver que es 60,05 gramos. Así que esta es la masa atómica del ácido acético. O sea que estos son 60. Aquí no hay que colocar 60,05. Esto es de ácido acético, de CH3CO2H. Aquí falta escribir eso. CH3CO2H. Pues cuando vas a eliminar gramos de CH2, aquí también hay gramos de CH3. Nos queda arriba mol. ¿Mol de quién? De ácido acético. Y cuando escribas la solución la puedes escribir
1 litro de solución de vinagre que contiene 0.839 mol de ácido acético. Se elimina las moles de ácido acético y luego de esto entonces te queda 75.6 gramos, 75.6 por 1 dividido entre 60,05 dividido entre 0.839 y eso te da 1.5 litros. Quiere decir que 1,5 litros de vinagre contienen los 75,6 gramos de ácido acético. Para determinar la concentración de una solución diluida, cuando se va a diluir, por ejemplo, si 0.85 litros de una solución de nitrato de cobre 5 molar se diluye a un volumen de 1.8 litros por la adición de agua, evidentemente si tienes 0.85 litros y le agregas agua hasta llevarlo a 1.8 litros, y si la concentración inicial era de 5 molar, eso se va a diluir, ¿no? Básicamente va a perder concentración. ¿Cuál es la molaridad de la solución diluida? Para esto lo que tienes que hacer es un simple balance de masa. Ese balance de masa conlleva al hecho de cuantificar cuál es la masa al principio y cuál es la masa al final. La masa ni se crea, se destruye, solo se transforma. La cantidad de nitrato de cobre que hay en la solución concentrada o diluida es la misma, la cantidad, no la concentración. La concentración disminuye, pero la cantidad que hay diluida es la misma, porque tú lo que agregas en un efecto de dilución es agua, no agregas nitrato, por lo tanto tú no aumentas ello. Así que la masa 1 está representada por la concentración por el volumen. Recuerda que la concentración es masa sobre volumen en cualquier término, masa sobre volumen, por lo tanto obtendrías multiplicado por el volumen, obtendrías la masa 1. Y en el caso que es igual a la masa en 2, que es la concentración multiplicada por el volumen. La concentración 2, ¿no? Masa 2. Por lo tanto, lo que estás haciendo, si quieres saber la concentración diluida, o sea, puedes hacer los despejes de lo que necesites. Si necesitas volumen 1, volumen 2 o lo que requieras. Para esto entonces, si diluiste, sencillamente la concentración final, si has diluido más de 2 veces, porque 2 veces sería 1.7 litros, te fuiste hasta 1.8 litros, quiere decir que diluiste más de 2 veces, por lo cual la concentración no va a bajar 2 veces, va a bajar un poco menos que de 2 veces. Entonces no va a quedar en 2.5, tiene que quedar por debajo. Esto lo puedes sacar de esta expresión y la concentración final diluida es 0.85 litros, que sería la concentración 1 por, 5 mol por litro, que es la concentración 1, volumen 1, que es 0.85 litros, dividido entre volumen 2, que es 1.8 litros. A la final queda 2.36 molar. Recuerda que da mol por litro, que eso es molar. Este resultado se compara bien con una estimación. Es un poco menos de la mitad de la concentración. Solución está. Bien. Tal cual como se ha indicado. Las soluciones de sistemas de materiales, te puedo dar un recuento de que los sistemas de materiales tienen, así como tienen las técnicas para separación de las mezclas homogéneas, también tenemos técnicas usadas en la separación de mezclas heterogéneas. Entonces, por un grupo te puedo dejar esta gráfica para que te vayas ambientando de cómo se separan o qué técnicas se utilizan para la separación de mezclas homogéneas y qué técnicas se utilizan para la separación de mezclas heterogéneas. Recuerda que las mezclas homogéneas, las fases no se notan, se diluyen perfectamente y tienen afinidad polar o apolar. O sea, polar polar o apolar a polar.
Y en las mezclas heterogéneas sí es evidente la fase de la una con la otra, donde se puede ver la diferencia entre la una y la otra. Y dependiendo del caso utilizarás en este sistema de materiales unas técnicas de separación que son congruentes para una o son congruentes para otra. Por ejemplo, la destilación se utiliza más para mezclas homogéneas. También utiliza cristalización, se puede utilizar cromatografía, puede utilizar tamizado, decantación, centrifugación, imantación, levitación, etcétera. Son todas técnicas para separar y cada una de ellas responde mejor o inclusive puede responder a la necesidad de separar dependiendo de qué es lo que tú persigas. Cuando necesitas separar mezclas es porque algún componente de esa mezcla por lo regular te es valioso. Dependiendo de ello, utilizarás la técnica. Bien, si tú tienes dos sólidos, una mezcla de sólidos, y uno es más pequeño que el otro y logras separarlo por un tamiz donde se queda retenido en material pequeño, en material más grande y pasa el pequeño, si te interesa el pequeño, entonces el cernido para ti será lo de interés. Si lo que te interesa es el grano grande, entonces el material rechazado del tamiz es lo que te interesa. En un decantador, recuerda que en un decantador puedes tener el material de más densidad se va a depositar abajo, entonces si el más denso es lo que te interesa, cuando lo saques del decantador, eso es lo que lo puedas sacar, lo que te interesa, o cuando lo saques, si no es lo que te interesa y lo menos denso es lo de tu interés, quiere decir que cuando saques el material denso del decantador, lo que quedó dentro del decantador, entonces eso es lo que para ti llama la atención. Dependiendo, pues te digo, de cada uno de los casos, habrá una técnica que se ajuste más a tus necesidades. Otras concentraciones de unidades para las soluciones son, hay unidades físicas que van desde el porcentaje masa-masa, que lo vimos, masa volumen-volumen, masa-volumen. También existen las partes por millón y existen las partes por billón, o sea, una parte por cada millón de partes o una parte por cada billón de partes. Y las unidades químicas, la molaridad, que fue la que vimos, pero también existe, recuerda, la molalidad, que ya sería las moles de soluto por cada kilogramo de solvente. También existe la fracción molar, que son las moles del 1 contra las moles de la solución. También existe la normalidad, que es el equivalente gramo contra el litro de solución. Recuerda que el equivalente gramo se saca de la masa molar dividida entre las cargas positivas, las cargas negativas o la carga del catión, dependiendo de que si estás hablando de ácido, divides entre las masas, el número de cargas positivas, o sea, los hidrogeniones. En el caso de que sea una base, la masa molecular, la masa atómica, dividida entre el número de hidroxilos. Y si es una sal, tendrías que tomarlo como el peso molecular dividido entre la carga del catión, para que se entienda. Para que no tome la del anión, pues la del natrión es negativa, entonces vengas a hacer una operación equivocada. Bien. Aquí hay un ejemplo más. El ácido clorhídrico concentrado es una solución acuosa de HCl o de cloruro de hidrógeno al 37.2 que se usa comúnmente como reactivo aleatorio. La densidad de esta solución es de 1,19 gramos por mililitro. ¿Qué masa de HCl está contenida en 0.5 litros de esta solución? Bien. Entonces, la concentración de cloruro de hidrógeno es de aproximadamente 40%, porque está en 37.2. Por eso, una porción de 100 gramos de esta solución contendría 40 gramos de HCl, ya que la densidad de la solución no es muy diferente a la de 1, muy parecido. Una estimación razonable de la mezcla de HCl en 500 gramos sería 0.5.
de la solución, aproximadamente 5 veces más que la porción. Eso sería un dato rápido. Pero, en el fondo, entonces para derivar la masa de soluto en una solución de su porcentaje en masa, necesitamos saber la masa correspondiente de la solución. Usando la densidad de la solución dada, podemos convertir el volumen de la solución a masa. Luego usar el porcentaje de masa dado para calcular la masa de soluto. Este enfoque matemático se describe en el siguiente diagrama. Lo que quiere decir es que si tú necesitas el volumen de la solución, lo deberías multiplicar por la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, ¿no? Eso te daría a ti la masa de la solución en vez del volumen de la solución. Y luego esto multiplicarlo por el porcentaje y de la masa, el porcentaje en masa que tienes, para obtener entonces la cantidad de masa de hidrógeno, de cloruro de hidrógeno que aparece ahí. Bien, porque la masa de la solución es la de la mezcla. Y al multiplicarlo por la fracción porcentual, tendría la relación del producto con respecto al todo, y ese todo es lo que vamos a hacer. Entonces, para una cancelación adecuada, el volumen de 0.5 litros se convierte en 500 mililitros. Bien, que es aproximadamente 37.2 gramos de solución. Entonces, 500 mililitros de solución, si lo multiplicas por 1,19 gramos de solución, que es la densidad por cada mililitro, si tienes 32,7 gramos de HCl por cada 100 gramos de solución. Recuerda que la solución es la mezcla. Entonces, mililitros de solución con mililitros de solución, gramos de solución con gramos de solución, para obtener aproximadamente 221 gramos de HCl. Esta masa es consistente con nuestra estimación de aproximadamente 200, que era lo que se hizo en un principio. Se hizo una aproximación de 200, o realmente se sacó el valor a partir de la cantidad. O sea, pudimos haber hecho una estimación rápida, que fue lo que se explicó en un principio hasta este punto, de aquí hasta aquí, o se hace el cálculo verdadero a partir de la cantidad que te dan de medio litro de solución, y da 221 gramos, aunque tiene su grado de error, evidentemente. Entonces es mejor hacer el cálculo y listo, cuando el cálculo es relativamente rápido y sencillo. Partiste del volumen, lo multiplicaste por la densidad y lo multiplicaste por la concentración porcentual. Según la EPA, cuando la concentración de plomo en el agua de grifo alcanza 15 partes por billón, se debe tomar ciertas acciones correctivas. ¿Cuál es esta concentración en partes por millón? A esta concentración, ¿qué masa de plomo en miligramos estaría contenido en un vaso de agua típico de 300 mililitros? Entonces, partamos de los datos que tenemos. La EPA es una entidad. Las definiciones de la unidad parte por millón y parte por billón se pueden usar para convertir una concentración dada. Entonces, ¿qué tenemos? Partes por millón es una parte por cada millón, partes por billón es una parte por cada billón. La una se relaciona con la otra en un factor de 10 a la 3, ¿no? Entonces tienes una concentración de 15 partes por billón. 15 partes por billón es la concentración. Para pasar la parte por millón tendríamos, si una parte por millón son 1000 partes por billón. Al eliminar las partes por billón, esta es una relación, y nos da 0,015 partes por millón. Entonces, la definición de unidad de partes por billón se puede usar para calcular la masa solicitada si la masa de la solución se da. Sin embargo, solamente el volumen de la solución se da 300 mililitros. Por eso debemos usar la densidad, ya que no tienes más nada.
no tienes más datos. ¿Ok? No tendríamos la densidad para derivar la masa correspondiente. Podemos asumir que la densidad del agua del grifo es similar a la densidad del agua, porque eso fue lo que nos pidieron. O sea, no vamos a pesar de que contienen ciertos elementos, por estar diluidas, no va a generar ciertas trazas que estén en el agua, van a generar que la densidad del agua cambie. Ya que las concentraciones de cualquier sustancia disuelta no deben ser muy grandes, que es lo que se dice. Reorganizando la ecuación, entonces tiene partes por billón es masa de soluto sobre masa de solución por 10 a la 9 partes por billón. Masa de soluto sería entonces 15 partes por billón que tiene por 300 mililitros, ¿sí? Por 1 gramo por mililitro, ¿cierto? En la relación que hay a 10 a la 9 partes por billón. Da aproximadamente 4.5 por 10 a la 6 gramos. Finalmente, si eso se llega a convertir a micras, recuerda que una micra contiene que 1 gramo es 10 a la 6 miligramos. También se pudo llegar a que 10 a la 6 miligramos es 1 gramo, o 1 miligramo es igual a 10 a la menos 6 gramos también, lo cual se eliminaría y da 4.5 miligramos, que es lo que llegarías a obtener. Finalmente puedes ver estos últimos videos que son de Tarefa Academy. Lo puedes visualizar si llegas a obtener el material con el que se han hecho estas presentaciones, las cuales hablarán en este resumen de diluciones. Son videos cortos de cuáles son los tipos de diluciones y las formas de expresar las concentraciones. Muchas gracias por su atención.